¿Sabías que la aerolínea más famosa del siglo XX terminó desapareciendo por completo? Sí, Pan American World Airways o simplemente Panam pasó de ser el símbolo del glamour y la innovación aérea a un recuerdo nostálgico de la historia. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con Panam y cómo una aerolínea tan poderosa terminó en la ruina después de dominar los cielos durante décadas? Quédate porque la historia detrás de su caída es tan fascinante como sus años dorados. Todo comenzó en 1927 cuando el gobierno de Estados Unidos otorgó un contrato para transportar correo entre Florida y La Habana, y de ese pequeño acuerdo nació Pan Am, una compañía modesta que en muy poco tiempo se transformaría en un gigante de la aviación mundial. Su fundador, Juan Trippe, era un visionario, un joven piloto naval que soñaba con conectar el mundo por el aire y construir una red global de rutas aéreas que uniría continentes enteros. Y vaya si lo logró. Con apenas unos años de existencia, Pan Am conquistó América Latina, volando desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile, utilizando los famosos hidroaviones Clipper, auténticos palacios flotantes que amerizaban en bahías, ríos y lagunas a lo largo del continente. Y no era cualquier vuelo, porque los pasajeros disfrutaban cenas de lujo, camas para dormir y amplios salones a bordo, en una época en la que volar era un privilegio reservado únicamente para una élite muy reducida. Pan Am convirtió el viaje aéreo en una experiencia exclusiva donde los pasajeros vestían elegantemente y el servicio se parecía más al de un hotel de lujo que al de un simple medio de transporte. Incluso Charles Lindbergh, el héroe que cruzó el Atlántico en solitario, colaboró con la compañía, ayudándola a abrir rutas estratégicas por el Caribe y Sudamérica, consolidando su expansión internacional. En 1935 Pan Am dio un paso gigantesco cuando inauguró el primer servicio comercial transpacífico con su legendario China Clipper, un vuelo que conectaba San Francisco con Manila pasando por Honolulu, Midway y Guam. 4 años después, la compañía volvió a hacer historia cuando el Yankee Clipper cruzó el Atlántico, uniendo Nueva York con Europa, y por primera vez el planeta empezó a sentirse mucho más pequeño gracias a la aviación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Pan Am no solo sobrevivió, sino que ayudó a reinventar la aviación moderna, expandiendo sus rutas hacia prácticamente todos los continentes habitados del planeta. En 1947 fue la primera aerolínea en ofrecer un vuelo alrededor del mundo, y durante los años 50 introdujo aviones legendarios como el Lockheed Constellation, el Douglas DC-6 y el DC-7. Más tarde llegó el Boeing 377 Stratocruiser, un avión extraordinario que incluso contaba con un salón de cócteles en la cubierta inferior donde los pasajeros podían relajarse durante el vuelo. Viajar con Pan Am era símbolo de estatus social. Los pasajeros vestían de gala, las azafatas lucían uniformes diseñados por Christian Dior, y las comidas a bordo eran preparadas por chefs de hoteles de 5 estrellas. Pero el gran salto tecnológico llegó el 21 de octubre de 1958, cuando Pan Am inauguró el primer vuelo comercial en jet de un operador estadounidense, utilizando el Boeing 707 Clipper America. El viaje entre Nueva York y París, que antes tomaba más de 14 horas, se redujo a menos de 8 horas, marcando el inicio de la era del jet set, y Pan Am estaba liderando esa revolución. Tan adelantada estaba la compañía que en 1962 creó Panamac, el primer sistema global de reservas computarizadas que se convertiría en el precursor directo de los sistemas modernos de reservas aéreas. Y como si eso no fuera suficiente, en 1970 Pan Am volvió a cambiar la historia de la aviación introduciendo el Boeing 747 Jumbo Jet, el avión comercial más grande del mundo en ese momento. Con el 747, los viajes aéreos dejaron de ser un lujo exclusivo y comenzaron a democratizarse, permitiendo que millones de personas pudieran volar por primera vez en su vida. En la cubierta superior del 747 Pan Am ofrecía el famoso Clipper Lounge, un elegante bar a 10.000 metros de altura donde se servía champaña mientras sonaba música de piano. Era el sueño americano trasladado al cielo, una época en la que volar significaba glamour, elegancia y aventura.
Pero como ocurre con muchos imperios, el ascenso de Pan Am no sería eterno, y el primer golpe serio llegó en 1973 con la crisis mundial del petróleo. El precio del combustible se disparó de manera brutal y los vuelos internacionales, que eran la especialidad de la compañía, comenzaron a volverse cada vez más caros de operar. Pan Am tenía demasiados aviones grandes, especialmente los gigantes Boeing 747, y no suficientes pasajeros para llenar todos esos asientos en muchas rutas. Aún así, la marca seguía siendo sinónimo de prestigio y su edificio en Manhattan, el famoso Pan Am Building, se alzaba como símbolo del poder estadounidense en el corazón de Nueva York. Pero detrás de esa imagen imponente, las finanzas de la compañía empezaban a deteriorarse lentamente. El segundo golpe fue todavía más duro cuando en 1978 Estados Unidos aprobó la desregulación del transporte aéreo, cambiando por completo las reglas del juego. Hasta ese momento Pan Am dominaba las rutas internacionales, pero no podía volar dentro del territorio estadounidense. Con la nueva ley, aerolíneas domésticas como American, Delta y United comenzaron a competir también en vuelos internacionales, quitándole terreno al gigante de la aviación. Pan Am intentó adaptarse comprando National Airlines por más de $400 millones con la esperanza de ganar presencia en el mercado doméstico. Pero la operación fue un desastre porque la integración de ambas compañías resultó caótica, las culturas empresariales chocaron y las deudas comenzaron a dispararse. Ante el público, Pan Am seguía siendo la aerolínea más experimentada y prestigiosa del planeta, pero detrás de escena, su estructura financiera estaba peligrosamente cerca del colapso. Los años 80 fueron especialmente duros para la compañía porque la competencia se volvió brutal y los costos continuaron aumentando sin parar. Para sobrevivir, Pan Am comenzó a vender partes de sí misma, incluyendo su cadena de hoteles Intercontinental y su emblemática sede en Manhattan. En 1985, vendió también su división del Pacífico a United Airlines, incluyendo las valiosas rutas hacia Japón que habían sido durante años uno de sus mayores activos. Fue como vender su alma a cambio de unos pocos años más de vida. Pero lo peor todavía estaba por llegar. El 21 de diciembre de 1988 el vuelo Pan Am 103 explotó en el aire sobre Lockerbie, Escocia, tras un atentado terrorista. El Boeing 747, llamado Clipper Maid of Theseus, se desintegró en pleno vuelo, causando la muerte de 270 personas. Con esa tragedia no solo se perdieron vidas humanas, también se perdió gran parte de la reputación de la aerolínea. Las investigaciones revelaron fallos de seguridad y negligencias internas que dañaron profundamente la imagen de Pan America. Muchos pasajeros comenzaron a evitar volar con la compañía mientras las demandas, indemnizaciones y costos legales consumían los recursos restantes. Y cuando en 1991 estalló la Guerra del Golfo, el precio del petróleo volvió a dispararse, empujando a la aerolínea al borde final del colapso. Pan Am intentó salvarse mediante un acuerdo con Delta Airlines, que compró parte de sus rutas y su flota de Airbus A310, pero ya era demasiado tarde. El 4 de diciembre de 1991, Pan Am despegó por última vez, poniendo fin a más de 6 décadas de historia en la aviación mundial. Su último vuelo, el número 436, cubrió la ruta Miami, Bridgetown y Nueva York. Ese día, el mundo perdió algo más que una aerolínea, perdió un icono. Sin embargo, el nombre Pan Am no desapareció completamente. En 1996, un grupo de inversionistas lanzó Pan Am 2 con vuelos desde Miami hacia el Caribe y América del Norte, utilizando viejos Boeing 727 con el clásico logo azul. La aventura duró apenas 2 años. En 1998, apareció Pan Am 3 bajo la empresa ferroviaria Guilford Transportation y durante un tiempo, incluso algunos trenes llevaron el famoso logo de la aerolínea. Esta versión operó vuelos domésticos en la costa este hasta 2004, mientras una subsidiaria llamada Clipper Connection continuó hasta 2008. En el Caribe surgió también PAA Dominicana, creada en 2003 y relanzada en 2015 con vuelos desde Santo Domingo hacia Miami y otras islas. Pero en 2018 fue cerrada por deudas y con ella desapareció el último avión que llevaba el logo de Pan Am en el mundo. Aún así, el nombre continuó vivo en otros lugares.
Marcas de ropa, accesorios y tiendas en Corea del Sur siguen utilizando el icónico logotipo azul con el globo terráqueo. Pan Am se convirtió en un símbolo retro, un recuerdo romántico de cuando volar era sinónimo de elegancia y aventura, y en 2025 surgió una noticia inesperada cuando Pan Am Global Holdings, actual dueña de la marca, anunció un estudio para evaluar su posible regreso. ¿Será posible que Pan Am vuelva algún día a los cielos? Nadie lo sabe, pero su mito sin duda sigue volando alto. Y si esta historia te sorprendió, el video que ves en pantalla te va a dejar aún más impresionado. Entra a verlo para que no te lo cuenten.